La palabra en la cultura. Halloween. ¿Qué sabemos de Halloween? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo puede un cristiano vivir en este mundo pero sin enredarse con las cosas de este mundo? ¿Cómo podemos ganar a alguien para Cristo sin aislarnos de la cultura que nos rodea? ¿Dónde está el sabio equilibrio para representar a Cristo en la sociedad en la que vivimos? Comencemos respondiendo la pregunta: ¿cuál es el origen de Halloween? Según The History Channel, el origen de Halloween se remonta a una antigua festividad pagana gaélica originaria de Irlanda llamada Samhain, que significa fin del verano. Este día marcaba el fin del verano y la cosecha y también el comienzo del oscuro y frío invierno, una época del año que a menudo se asociaba con la muerte humana. El origen de Halloween se remonta a esta antigua festividad pagana celebrada por los celtas hace más de 2000 años atrás, señala la Enciclopedia Mundial. Los celtas creían que en esta época del año los muertos podían caminar entre los vivos. Se creía que durante Samhain los vivos podían reunirse con los muertos. De hecho, muchas tumbas neolíticas en Irlanda están alineadas con la salida del sol en la época del Samhain, abriendo el portal entre los vivos y los muertos. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que los muertos no tienen conciencia de nada, como lo confirma Eclesiastés capítulo 9. Por tanto, cualquier contacto entre los vivos y los muertos es imposible. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Por qué se utilizan disfraces en Halloween? ¿Por qué se regalan dulces tras la pregunta ¿truco o trato? Según el libro Halloween, un feriado norteamericano e histórico, algunos celtas vestían atuendos macabros para que estos espíritus errantes los confundieran con uno de los suyos y los dejaran en paz. Otros ofrecían dulces a los espíritus para apaciguarlos y evitar la muerte. Sabemos que los dulces en realidad no protegen de los espíritus diabólicos, pero vestirse de todos los recursos del Cristo interior, sí. También sabemos, por la palabra de Dios, que llegará el día en que la muerte será vencida cuando el Señor Jesucristo regrese por sus santos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La historia cuenta que en la Europa medieval el clérigo católico adoptó las costumbres paganas de la región e instruyó a sus seguidores católicos a ir de casa en casa con disfraces y pidiendo pequeños presentes. En la actualidad, algunos niños en el hemisferio norte visitan las casas durante Halloween en búsqueda de un dulce o golosina diciendo trick or treat, cuya traducción al español podría ser truco o trato, donde advierten jugando que si no hay dulce, harán una travesura. ¿Por qué se calan calabazas de Halloween? Según el libro Halloween, de ritual pagano a fiesta nocturna, en la Gran Bretaña medieval, los suplicantes iban de puerta en puerta pidiendo comida a cambio de una oración por los difuntos, y llevaban con ellos linternas hechas de nabos huecos, cuya vela simbolizaba un alma atrapada en el purgatorio. Las linternas también eran usadas para ahuyentar a los malos espíritus. A lo largo del siglo XIX en Norteamérica, las calabazas reemplazaron a los nabos porque eran abundantes y fáciles de vaciar y tallar. Así pues, vemos cómo las creencias religiosas predominantes en aquella época se reflejan en los rituales festivos. Las creencias como la inmortalidad del alma, el purgatorio y oraciones por los muertos no tienen ningún fundamento bíblico. Salmos 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra,
en ese mismo día perecen sus pensamientos. Este versículo de las Sagradas Escrituras aclara que no hay conciencia ni pensamientos para el que ha muerto. Por lo tanto, no está deambulando ni en el purgatorio ni en ningún otro lugar. Según algunas corrientes teológicas, el purgatorio es un estado temporal de purificación que experimentan las almas que han muerto, pero necesitan ser limpiadas de sus impurezas antes de entrar al cielo. La Biblia no menciona el purgatorio ni una sola vez. No hay nada de inmortal en el alma. El estudiante de la Biblia debe saber que cuando un ser humano encuentra el fin de su existencia terrenal, cuando da su último aliento de vida o suspiro, ha llegado el fin de su vida de alma o de su vida de aliento. El Salmo 146 declara que cuando sale su aliento, ese mismo día perecen sus pensamientos. Según la Biblia, los muertos están en el Hades, palabra griega, o Seol, vocablo hebreo, cuya traducción más exacta es dominio de la tumba. El dominio de la tumba no es un lugar, es el estado en el que los muertos se encuentran. En este estado, los muertos nada saben ni tienen conciencia del tiempo transcurrido. Por lo tanto, orar por los difuntos no tiene ningún sentido, ni Dios pide en su palabra que lo hagamos. En el capítulo 4 del libro de los Tesalonicenses, las Escrituras dicen que aquellos creyentes del Señor Jesucristo que han muerto ahora duermen y serán levantados cuando Él retorne a la tierra. Este evento, que involucra a los creyentes renacidos de la administración de la gracia, se conoce como la Gran Reunión. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál fue la influencia de la Iglesia Católica Romana en la celebración de Halloween? Es sabido que la Iglesia Católica Romana incorporó elementos de tradiciones religiosas precristianas para facilitar la conversión de poblaciones locales en la Edad Media. Este proceso, conocido como sincretismo, adaptó creencias y prácticas paganas como las fiestas y los rituales para que coincidieran con el calendario cristiano y se integraran en la nueva fe, haciendo que la transición fuera menos abrupta para las comunidades que adoptaban el cristianismo. El Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, fue la elección natural para fusionarse, y la celebración se extendió rápidamente por toda Europa. De acuerdo con Enchiridion de Indulgencias, un documento que explica y regula la entrega de indulgencias, se concede una indulgencia aplicable solamente a las almas en el purgatorio, a los fieles que devotamente visitan una iglesia o una capilla en el Día de los Fieles Difuntos y rezan el Padre Nuestro, el oficio de difuntos y la oración Descanso Eterno por los difuntos. La indulgencia se puede obtener desde el mediodía del 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Solo se concede una indulgencia parcial en los demás días del año. Es casi increíble que se enseñen este tipo de cosas a la gente que quiere buscar el perdón de Dios. Sin duda, mucha de esta gente que realiza estas oraciones y plegarias las realizan con sinceridad de corazón, buscando el perdón o remisión de pecados para sí mismos o para otros. Pero la sinceridad no es garantía de la verdad. La Biblia tampoco respalda la doctrina de las entregas de indulgencias. Lo que la Biblia sí declara es que Jesucristo murió en la cruz obteniendo nuestra redención. De acuerdo a Romanos
10, versículo 9, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, obtiene salvación. Con la salvación viene la remisión de los pecados. Cuando los pecados son remitidos, eso significa que Dios perdona y borra por completo los pecados pasados en el momento del nuevo nacimiento. A partir de ese momento, un hijo o hija de Dios camina en comunión con Dios. Si peca en su andar, puede restablecer esa comunión vertical con el Padre simplemente pidiendo perdón en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, sigamos aprendiendo acerca de estas celebraciones. ¿Qué se celebra en el Día de los Muertos? Es una celebración mexicana y mexicoamericana en honor a los familiares y seres queridos fallecidos, la cual tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Se cree que las almas de los niños regresan primero, el 1 de noviembre, seguidas por la de los adultos, el 2 de noviembre. Los preparativos para el festival se llevan a cabo durante el año, incluyendo la recolección de bienes que se ofrecerán a los difuntos. Durante el periodo del 31 de octubre al 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas. Algunas familias adineradas construyen altares en sus casas, pero la mayoría simplemente visita los cementerios donde están enterrados sus seres queridos y decoran las tumbas con ofrendas. Estas incluyen coronas de cempasúchil, unas flores conocidas también como clavel de la India, que se cree atraen a las almas de los difuntos, y juguetes para los niños fallecidos, conocidos como los angelitos, y para los adultos, botellas de tequila o mezcal. Respecto a la celebración moderna de Halloween. Halloween llegó a Estados Unidos cuando los inmigrantes europeos trajeron sus diversas costumbres de Halloween. En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos se inundó de nuevos inmigrantes, incluyendo a los irlandeses que huían de la hambruna de la papa que sacudió a Irlanda en 1846. Combinando las tradiciones irlandesas e inglesas, los estadounidenses dieron origen a la tradición del juego para niños conocido como truco o trato. Según The History Channel, la historia de Halloween a finales del siglo XIX, la festividad se comenzó a centrar más en la comunidad, y en las décadas de 1920 y 1930, Halloween se terminó de convertir en una fiesta que gira en torno a la comunidad, sobre todo en las ciudades pequeñas de los Estados Unidos. ¿Cómo podemos llevar hoy la palabra a la cultura? Hemos de vivir en este mundo sin dejarnos enredar por él. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Los creyentes de la administración de la gracia son libres de los preceptos de la ley que Moisés dio a los hijos de Israel. Podemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto incluye ser libres de los mandamientos impuestos por los hombres. Algunos apoyan la celebración de Halloween, otros la condenan. ¿Cómo debe actuar un creyente que vive y afirma su libertad en Cristo? Un cristiano es libre para actuar siempre y cuando su acción no se transforme en pecado y no rompa comunión con Dios. Si Halloween para algunos es solo una fiesta inocente donde los chicos se divierten y piden dulces, diríamos que no hay pecado ni ofensa a Dios en ello. Pero si para otros celebrar Halloween es reunir a todas las brujas y espiritistas de la comunidad para tratar de comunicarse con los muertos a través de evocaciones y conjuros, diríamos que eso sí está condenado por Dios y se transforma en pecado de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 13, donde estas prácticas están claramente condenadas.
El cristiano del siglo XXI debe ser sabio en su andar para brillar con el Cristo interior. Si un creyente quiere celebrar Halloween o no tiene ningún inconveniente en que sus hijos participen del juego truco o trato pidiendo dulces, es libre de hacerlo. Si un creyente no se siente a gusto con la celebración y no quiere hacerlo, es libre en Cristo para no hacerlo. En el libro a los Corintios, el apóstol Pablo cuenta que tenía habilidad de ser de todo a todos con tal que algunos alcancen la salvación, la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 9. Versículos 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Siendo libre de todos, se puso a servicio de todos. Aunque ya no regía su vida con la ley de Moisés, no ofendía a los hebreos helenistas que vivían en aquellas áreas, con tal de que algunos escuchen el mensaje de la resurrección de Jesús de Nazaret, el Mesías esperado. A los gentiles que vivían sin ley les mostraba en la convivencia que había una ley superior, la ley de Cristo, que es la ley del amor, con el fin de que escuchen el mensaje de salvación. El apóstol Pablo, como ministro de Jesucristo, cuidaba de que ninguna de sus acciones perjudique a alguno de sus hermanos que eran débiles en creencia. Por ejemplo, si algunos de los miembros nuevos de la familia de Dios creían que comer carne podría ofender a Dios, él no comía carne delante de ellos, de manera que ninguno se ofenda y se aparte y se pierda. En la iglesia de Roma, algunos creyentes observaban algunos días como días especiales y otros no. Algunos comían solo legumbres y otros no. El contexto de Romanos capítulo 14 habla de la importancia de no juzgarse ni criticarse, sino vivir y disfrutar de la comunión unos con otros, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por supuesto, sabemos que el límite de toda acción es el pecado. La Escritura habla por sí misma en cuanto a la importancia de no contender sobre opiniones, no menospreciar o juzgar al hermano por sus preferencias, sino que debemos trabajar para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo y que nadie se enoje, ofenda y se vaya de la familia de la fe. Romanos capítulo 14, versículos 1 al 6. Recibid al débil en la fe. Esta palabra fe es creencia o fe de familia, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 15. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. A medida que mantenemos la palabra de Dios correctamente dividida en nuestras mentes, podemos participar en festividades culturales como Halloween sin cegarnos o contaminarnos por las influencias espirituales que hay detrás de su origen.
Si nos apartamos de todo aquello que no está de acuerdo con la palabra, nos aislaríamos por completo de la sociedad, distanciándonos de los pecadores a los que hemos sido llamados a reconciliar. Hemos sido llamados a reconciliar a aquellos que están lejos o separados de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Existen tristes ejemplos de comunidades cristianas que se aíslan de la sociedad que los rodea para no contaminarse. Si 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, ¿cómo podemos llevar adelante esa tarea encomendada si solo nos vamos a rozar o entremezclar con los que creen? Debemos pensar en formas de llevar la palabra a nuestra cultura. Algunos cristianos que han querido participar de Halloween le han hecho algunas adaptaciones a esta celebración. Por ejemplo, los disfraces utilizados han sido de algún personaje o héroe bíblico. Han usado disfraces alegres o inofensivos, evitando simular fantasmas, brujas, zombies, asesinos seriales, cadáveres, etc. Han organizado una noche de trivia con familia y amigos, donde se hacen preguntas y respuestas sobre verdades explicadas en el libro ¿Están vivos ahora los muertos?, de Víctor Paul Wierwille. Este es un juego de puntajes y premios para aquellos que contestan bien. Esto puede llegar a ser una gran oportunidad para dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios en este tema tan ignorado por la mayoría de la sociedad. Recordando que somos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, podemos decidir si queremos participar de Halloween o no. Cualquiera sea nuestra decisión, sabemos que no es prudente contender sobre opiniones, menospreciarnos o juzgarnos unos a otros. Somos familia de Dios y la familia debe permanecer unida. Pensemos formas de introducir la palabra de Dios en la cultura donde vivimos. Busquemos integrarnos sin contaminarnos, sin pecar. Alcancemos al pecador con la palabra y el amor de Dios. Tenemos mucho para ir y decir. Las verdades del retorno de nuestro Señor Jesucristo opacan Halloween y cualquier fiesta tradicional. Vimos que Pablo se adaptó a diferentes grupos de personas con tal de poder entregar el mensaje de salvación de que Jesucristo había resucitado. Salgamos y hagamos lo mismo, llevemos la palabra a la cultura. El país donde vives es el país donde Dios te llamó a proclamar la verdad. No calles, Dios te bendiga.